amigos, esto es Yolotel Podcast. Hemos creado este espacio para aprender, desaprender, motivarnos y desahogarnos, todo desde la autenticidad y nuestro desprivilegio. Hoy les voy a contar un tema súper interesante desde mi experiencia de por qué decidí hacer homeschool con mis hijos y no escolarizarlos. Quédate para que veas todo el episodio y bueno, te enteres de cómo tomé esta decisión. Me he sentido bastante cómoda haciendo esta serie de videos sobre mis experiencias personales y bueno, obviamente el homeschool es una de las cosas más personales que tengo porque comprende la educación de mis hijos y creo que es uno de los temas que generan más controversia alrededor de la educación en nuestro país. Entonces, hoy quiero contarles un poquito del por qué yo decidí tomar esta decisión y del por qué después de 9 años o bueno, 6 de edad escolar, sigo en este camino. Yo sé que siempre las experiencias escolares que tenemos nosotros como papás nos predisponen mucho para las elecciones que tenemos para nuestros hijos después. Yo no recuerdo haber tenido experiencias negativas en la escuela, no sé, al grado extremo de bullying, de acosos o de violencia, pero sí siempre me sentí como un poco diferente al resto de mis compañeros. Hoy en día sé que es por un muy posible TDAH, pero en su momento sí era como de, ay, es que Mariana es rarita, o trae muchas cosas, o carga muchas cosas en su mochila, tiene muchos sellos, tiene muchas plumas, tiene muchos colores. Y como que eso siempre era como la etiqueta que yo traía, ¿no? O de que quería traer siempre muchas cosas cargando y las maestras me regañaban, o siempre tenía el clásico periquito de habla mucho en clase, cosas de ese tipo. Entonces, yo ya sabía más o menos lo que no quería para la educación de mis hijos, pero hubo como momentos claves en los que yo dije, no quiero esto, definitivamente no lo quiero para mis hijos, y creo que una de ellas fue trabajar en una guardería. Cuando yo me embarazo de José María, mi primer hijo, empiezo a trabajar en un CADI. Estas como escuelitas que se supone que son de ayuda del DIF, pero cobraban una mensualidad. Eso yo nunca lo entendí, la verdad. Pero yo trabajé en la cocina, yo estaba embarazada en ese momento. Entonces, se supone que yo tenía como el acercamiento en primera mano a todo lo que pasaba cuando los papás se iban y cerraban la puerta. Entonces, yo podía ver como todas estas deficiencias que a lo mejor los papás no veían o no se imaginaban. Tengo varias experiencias, creo que contaré las más importantes y las más fuertes a mi parecer, pero, por ejemplo, la mayoría de los maestras, bueno, maestras, porque se supone que tienen que tener maestras a nivel kinder, no pueden haber maestros a donde yo me quedé. Am, no sé, o sea, ninguna tenía como tal un certificado de que tenían una licenciatura para impartir el preescolar. Creo que solo una tenía la carrera terminada y las demás estaban como en proceso, pero la realidad es que solamente pues les decían como, bueno, para que tengas el puesto, inscríbete a la normal y así ya estás yendo a la escuela y pues no importa cuánto te tardes, si lo certificas o no, tú estás estudiando para maestra. Entonces, como que eso era lo primero que a mí no me cuadraba, vaya, porque se supone que el kinder es, pues, muy importante. Los niños aún son muy blanditos, tienen como muchas cosas por aprender y creo que una mala guía en ese momento puede ser determinante para después. Entonces, eso fue la primera, que yo sabía de plano quién no tenía una escuela, pues, no sé, para lo que estaban trabajando y como que no me parecía. Otra de las razones era el trato que yo veía a los niños. O sea, yo podía pensar en que yo me podía dirigir a mi hijo de cierta forma, quizá ponerle algún apodo de cariño o tratarlo como de broma algunas veces, no sé, porque es mi hijo y es una dinámica familiar. Pero yo veía cómo trataban las maestras a los niños en la escuela y era como de, pues no estás jugando, o sea, no son niños, em, no sé, o sea, que no comprendan, vaya. De repente sí eran como, caían en el sarcasmo o hasta en la burla. Yo llegaba a ver que una maestra, por ejemplo, se burlaba mucho de que un niño no podía decir su nombre porque pues no podía pronunciarlo y decía que se llamaba Víctor. Entonces siempre era como un juego que tenían entre las maestras de decir, ay, háblale al Víctor, háblale a esto. Entonces, como que el niño lo analizaba como que estaba bien, pero al final yo lo veía y decía, no tiene sentido que te lleves con un niño que no está entendiendo que tú lo estás violentando al ponerle un apodo nada más porque te pareció gracioso. Como que ese tipo de cosas también para mí fueron una bandera roja en su momento y dije: "No, no quiero", porque aparte eran como las escuelas que estaban a mi alcance, y yo dije: "Bueno, si en esta están pagando y se supone que tú das una mensualidad para tener un poco de calidad extra a la que te da una escuela a nivel público, pues yo esperaba que fuera mucho mejor". Y la realidad cuando entré a trabajar ahí fue que yo vi que totalmente no tenía nada que ver el costo con el nivel de educación que se les estaba dando.
Además de que, vaya, obviamente a la escuela le conviene que tú inscribas a muchos niños porque es más dinero, pero la realidad es que una sola maestra no se daba abasto para un salón de 20, 25 niños, y la mayoría del tiempo yo los veía divagando en los pasillos, se iban al baño y no regresaban, y tardaban mucho en buscarlos, ¿no? O se metían con nosotros a la cocina y era como de, ¿qué están haciendo? Y nosotros los teníamos que correr para que se fueran a su salón porque pasaba mucho tiempo y no los buscaban. Yo entiendo que igual, pues, no es como tan fácil poner a más maestros a cargo, pero sí es complicado, sobre todo porque no se toma en cuenta las neurodivergencias de los niños y que algunos, pues, necesitan como una atención todavía un poco más especializada, por así decirlo. Esa fue como la gran parte que hasta este punto me hacía creer que yo no quería escolarizar a mi hijo, que todavía no nacía, pero bueno, yo ya lo estaba pensando. Entonces, trabajando en la cocina, yo descubrí igual cosas que no me gustaban porque los niños comían ahí y yo empecé a ver que si bien DIF daba un programa de cocina saludable que se les tenía que dar y que pues la alimentación era balanceada y demás, la verdad es que los alimentos que se les otorgaban en ese momento en la escuela a los niños no eran de una mejor calidad. Para empezar, en cantidad, tampoco. O sea, a nivel, me imagino que curricular al DIF, tenían registrados ciertos niños, entonces llegaba mucho menos comida de la que tenían ellos en realidad, pues, en el colegio en ese momento. Entonces, siento que sí se les daban porciones muy pequeñas o siempre faltaba, ¿no? Como que, bueno, no alcanzan los plátanos, divídanlos. Cosas como muy básicas, que bueno, a mi parecer, y volviendo al tema, si estabas pagando una mensualidad, pues deberías de esperar que por lo menos tus hijos tuvieran una atención, pues, no sé, adecuada. Y el punto que derramó mi paciencia y mi humanidad, o no sé, los niveles que yo podía sobrellevar, fue cuando en una ocasión nos tocaba servir caldo de pollo y las piezas de pollo igual. Llegaban contadas, pero se dividían para 2 niños y se les echaba verdura y demás. Entonces, al momento de querer lavar el pollo y demás para prepararlo, el pollo estaba podrido. No estoy hablando de que olía raro, sino de que literalmente estaba ya podrido. Porque DIF te mandaba como una guía en la que tú decías, el lunes tienes que dar huevo, el martes tienes que dar, no sé, picadillo, etcétera, ¿no? Y el pollo tocaba hasta los últimos días de la semana. Entonces, se supone que no podías mover tú ese orden, pues no sé, porque no lo podías hacer simplemente. Entonces, nadie revisó en ese momento que el pollo ya venía en un mal estado. Me imagino que al estar en el refri varios días, no sé, pues se podrió completamente. Estaba horroroso. Fuimos con la directora que estaba en ese momento y le dijimos, oiga, o sea, es que el pollo está en malísimas condiciones, encima toca caldo de pollo y es darles a los niños pollo con lo que va a soltar ahí en el agua del caldo, pues nos parece riesgoso. Entonces queremos ver qué nos autoriza como para hacer en este caso. No sé, podemos hacer huevo, podemos hacer algo más. Entonces la directora nos dijo así como de, oh, bueno, déjenle, le llamo a la, digamos que a la jefa. No entendí nunca cómo se regían, pero pues no sé, eran como de una especie de fundación. Y le llamaron y dijo que no podía cambiarlo porque no podía mandar dinero para comprar huevo. O sea, literalmente se les iba a cambiar por huevo y la maestra, pues según le preguntó, pero la directora dijo que no podía dar, no sé, la verdad no me acuerdo en ese entonces cuánto costaba el huevo, pero tampoco era tanto, ¿saben? Como por arriesgar la salud de los niños, sí fue un punto crítico. Nos negó completamente el cambiarles el menú y así se sirvió el pollo ese día en la escuela. Yo me sentí muy mal porque evidentemente todos bajamos a todos los ángeles del cielo para tratar de que ningún niño se nos enfermara, porque la responsabilidad directamente iba a caer en cocina, para empezar. Y dos, pues era no sé, era completamente lógico que cualquier niño se podría enfermar, o sea, de cualquier cosa. Tratamos de como darles lo menos que se pudiera, pero, o sea, ya era una orden. Al final nosotras teníamos que seguir esa orden porque si no, pues nos metíamos en problemas. Pero fue algo que desde ese momento yo dije, no, yo no quiero nada de esto, yo no quiero involucrar a mis hijos. Bueno, en ese momento no sabía que iba a tener dos, pero no lo quería involucrar en un sistema de esta forma. Entonces, creo que eso, para el punto donde yo ya estaba por ser mamá, esos fueron los puntos más importantes en los que yo no quería. Obviamente, aparte tenía un contexto del que yo quería evitar, no sé, posibles abusos
o bullying, que es como lo más común que se ve hoy en día en cualquier escuela, ya sea pública o ya sea privada. Todos los días en las noticias vemos casos de que se descubren maestras abusadoras, conserjes abusadores, alguna persona que ni siquiera es completamente participante dentro del rol escolar, que comete abusos en contra de niños pequeñitos y abusos terribles. Entonces, ustedes saben a los abusos que me refiero, pero era algo que evidentemente yo no quería tener como en mente todo el tiempo, como esta paranoia. Quizás sí en algún momento sí fue como una paranoia, pero dije: "No, no lo quiero, no, tampoco quisiera exponerme a eso, y si tengo la posibilidad de no hacerlo, pues sería lo mejor para mí, y por lo menos en ese momento que yo ya lo había platicado con mi esposo, pues para nuestra familia". La verdad, al principio no tenía como una idea establecida. Así como lo que les conté sobre el parto en casa, como que yo solamente fui tomando información y dije: "Ah, esto me gusta, esto me agrada la idea", y quería como implementarla, pero yo no tenía absolutamente idea de nada. Ahora, tomando en cuenta que en México tenemos, primero de kinder, segundo de kinder y el tercero que lo llaman a veces preescolar, yo dije: "Bueno, la mayoría de los niños entra a partir de segundo". Entonces, yo tengo el primer año de kinder, pues, libre como para probar. Entonces, lo hablé con mi esposo y le dije como: "Oye, mira, ¿qué tal si probamos esto?". Pues, es educarlo en casa, compramos libros, compramos todo lo que necesite para aprender los hitos de desarrollo que tendría que llevar a sus 3 añitos, y pues, lo intentamos. Si funciona, nos quedamos así, y si no funciona, el siguiente año buscamos un kinder. Ya vivía yo en otra colonia, ya no trabajaba yo en la guardería aquella. La verdad, agradecí ya no volver ahí, y ya no tenía como que ver todo lo que pasaba ahí, pero, pues, seguramente sigue pasando hasta la fecha, ¿verdad? Pero dije: "Bueno, puedo buscar un kinder cerca de donde vivimos ahora, pero, pues, si todo sale bien, nos evitamos como eso y nos seguimos". Entonces, mi esposo dijo como: "Oh, bueno, sí, vamos a intentarlo". Entonces, recuerdo muy bien que me puse como a ver qué libros podíamos buscar y demás. Fuimos al centro, fuimos a las librerías, encontramos libros como bastante buenos, y de ahí dijimos: "Bueno, vamos a intentarlo". Esto es como el programa piloto del homeschool en nuestra casa y en nuestra vida, porque, pues, funcionó, pero al final no sabíamos lo que estábamos haciendo. Evidentemente, toda la familia se nos vino encima, porque fue como de: "¿Cómo no lo van a llevar al kinder? El kinder es súper importante y los festivales, y su uniformito, y no lo vamos a ir a ver". Y fue como: "No", o sea, bueno, tratar de explicarle a la familia también fue como un poco tropezado, porque, pues, muchas veces no nos comprendían como lo que queríamos lograr. Entonces, sí fue un poco complicado, pero bueno, tratamos de que ellos entendieran como nuestros puntos y al final respetaron. Nos iba muy bien. La verdad, con Chema al principio trabajamos como con papel, hacíamos cosas en cuadernos de marquilla, le compraba yo pellones, teníamos, así como tengo acá atrás, mis pinturas y eso, pues en su momento teníamos así que una caja llena de materiales que él podía utilizar para, pues, trabajar. Con plastilina, con papel, con pintura, de pintura, dactilar para los niños, cosas así. Entonces, nos fue bastante bien. La verdad es que sentíamos que él aprendía muy bien, estábamos en casa, teníamos la oportunidad como de organizar nuestros tiempos. A veces hacíamos luego, luego despertando, a veces desayunábamos, después nos poníamos a trabajar. Había días que en los que no hacíamos nada, o que hasta que llegaba su papá nos poníamos a trabajar todos juntos. Entonces, creo que fue bastante bueno. Al terminar ese año escolar, que se supone que teníamos que tomar una decisión, estábamos súper convencidos de que no íbamos a escolarizar. Definitivamente nos había gustado el tener el control de nuestro tiempo, de que podíamos cambiar los planes en cualquier momento. En ese entonces mi esposo descansaba entre semana, entonces era bastante fácil que el día que él descansara nosotros hiciéramos cualquier plan, porque pues no teníamos que decir: "Ay, es que hasta que salga de la escuela", o no sé. Era como también tomar el control de tu tiempo. Y era bastante bueno. Hasta ese punto estábamos bastante convencidos. Chema tenía los hitos del desarrollo perfectamente, él estaba bien. Nos cuestionaron mucho el asunto de qué va a pasar con los amiguitos, si van a socializar y demás. Eso es un tema como bastante confuso porque al final, pues hay niños que van a la escuela y no socializan. ¿Por qué? Porque así es su forma de ser. Simplemente son más tímidos, les cuesta más trabajo, o tal vez algún niño con una neurodivergencia le cuesta mucho más socializar con otros niños, y aunque vayan a un preescolar activo presencial toda la semana, les puede costar mucho trabajo. Entonces, también tratamos como de pensar en eso, que no era una cosa
que fuera a determinar si él quería hacer o no hacer amigos. Al final él luego iba al parque o veía a sus primos y pues platicaba igual que cualquier niño normal. Creo que eso también fue lo que fue ayudando a que nuestra familia soltara esos miedos y a que nosotros igual, pues no sé, siguiéramos en el camino que habíamos decidido porque estábamos seguros de nuestra decisión y seguros de que estaba funcionando. Además, recordando que en México el preescolar, todo el mundo se va con la idea de que como tienen salida de preescolar y bailan y hacen todo este como cierre de ciclo, pues es algo como necesario. Y la realidad es que no, el certificado de preescolar únicamente es como pues, significativo, porque si un niño no va al preescolar, no pasa nada, puede entrar a la primaria sin ningún problema. No es como el certificado de la primaria o de la secundaria, que sí o sí tienes que haber cursado el anterior para que tú puedas, acceder al siguiente nivel de educación. Entonces, eso también fue algo bueno, que teníamos como esos 3 años completamente de prueba, y si algo pasaba en esos 3 años, bueno, ya, ni modo, hubiéramos tenido que acudir a alguna primaria, pasar algunas pláticas y algunas encuestas que nos iban a hacer, evidentemente, y lo íbamos a inscribir. Pero todo salió muy bien. Creo que con el tiempo fuimos aprendiendo como qué es lo que él necesitaba, como qué es lo que a él le gustaba. Y bueno, tomando en cuenta que la idea del homeschool, a como yo la percibo, es dejar fluir, dejar que las cosas vayan tomando su curso y que se vayan acomodando y que también los niños tomen un tiempo para aprender las cosas. Si bien nos preocupábamos porque leyera, porque se aprendiera los números, porque tuviera como lo que normalmente en un kinder se supone que tú sales escribiendo y leyendo, pero como hito de desarrollo no va a la edad del tercero de kinder. Tú puedes, tener ese hito de desarrollo completamente normal todavía un par de años después. Entonces, es como más bien el punto de que en el kinder te apresuran a hacerlo. Aparte, a nivel personal nos preocupaba un poco que Chema todavía tomaba pecho, que todavía no terminaba de dejar el pañal por completo. Y también eso es como un punto bastante importante porque para inscribirlos al kinder te piden que sí o sí ya no vayan con pañal, que ya sepan ir al baño, pues por temas de seguridad, evidentemente. Y pues también porque las maestras pues no les pagan para cambiar pañales, ¿verdad? Entonces, sí eran como temas que nos preocupaban porque era como darle un tiempo límite, o sea, como decir, tienes 2 meses para dejar el pecho y el pañal, y si no lo logras, pues aventarlo así y echarnos encima como toda esta preocupación de que él sufriera, de que tuviera como estas, no sé, accidentes o cositas por ese estilo. Entonces, también por ese lado decidimos que de un inicio no se hiciera, pues para darle a él su tiempo biológico y también después, pues su tiempo de aprendizaje que él tuviera como la oportunidad de ir a su ritmo y no al ritmo de los demás niños. Creo que nos ha funcionado bastante bien y a nivel kinder, pues por eso estuvimos como muy tranquilos. Cuando llegamos al punto de que tenía que ir a la primaria, fue otra vez como volver a enfrentarnos al que la familia nos dijera, pero a la primaria sí va a ir. Y nosotros, no sé, como por el otro lado diciendo: "No". O sea, es que desde que les dijimos que no lo íbamos a escolarizar era porque no iba a ir a la escuela. Entonces, ya ahí como que todo el mundo, hasta, no sé, vecinos o gente en el mercado, es como de: "¿Y tu hijo no va a la escuela? ¿Porque siempre lo traes contigo?". O sea, vengas en la mañana, vengas en la tarde, siempre vienen juntos. Y era como: "Ah, no, es que", y era como repetir y tratar de explicar y decir: "Es que no va a la escuela porque él", y como que no lo comprendían. Después con la pandemia y el hecho de que los niños que sí estaban escolarizados tuvieron que acceder a las clases virtuales, como que amplió un poquito la idea de qué es lo que nosotros hacíamos. Entonces, ya era más fácil. Alguien nos preguntaba y decíamos: "Estoy en la casa", y decía: "Ah, como en el COVID", y era como: "Ah, sí". Era como un poquito más fácil explicarlo, pues, para las personas que simplemente preguntaban por curiosidad. Entonces, creo que el hecho de que nuestra familia estuviera preguntándonos, pues, fue alivianándose un poco, pero sí les preocupaba como el punto ya de la primaria, y como que, ¿y ahora cómo le van a hacer? Porque tiene que aprender más cosas, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, yo creo que como papás también nos cuestionamos si era la mejor opción, pero seguíamos pensando en eso, o sea, seguíamos pensando en evitar como las cosas que nosotros no queríamos de la escolarización ahora a nivel primaria, que iba a ser el que él creciera completamente cuadrado, pensando como en una sola opción, en una sola respuesta, en que em, es demasiado a veces estricto para algunos niños, pues de acuerdo a su edad, a veces llega a ser complicado. En que si él podía tener o no una neurodivergencia, eso
lo íbamos a descartar hasta que supiéramos, pero pues que también fueran, él fuera a su ritmo y no tuviera que meterse al ritmo de la escuela, que es lo que normalmente pasa. Un niño escolarizado no puede ir a su ritmo, ya sea neurodivergente o ya sea que a lo mejor le cueste un poco de trabajo aprender, tiene que adaptarse, porque todo va obviamente pues en cuestión de exámenes, de tareas y también queríamos evitar como este punto de calificación de la educación, ¿no? Como de si no eres bueno en las tareas eres malo, si no eres bueno en los exámenes eres malo, si no eres bueno a lo mejor con tus dibujos o con tus explicaciones eres malo. Simplemente queríamos como que él tuviera la oportunidad de lograr las cosas de la forma en que para él fueran más fáciles. Vaya, siento que a veces la escuela igual te limita en ese sentido porque, pues obviamente yo entiendo que ellos tienen que ver la forma de revisar tareas en cantidades, obviamente, tiene que ser más fácil, pero obviamente se les limita a los niños porque ya no es como individual, ya es algo grupal y pues si tienes un niño que a lo mejor aprende mejor de otra forma, no le das la oportunidad de hacerlo por quererlo meter al sistema. Y pues a veces ahí se pierden como puntos importantes en la educación de cada niño porque podrías explotar más sus habilidades y siempre se quedan como el niño que no hace caso, el niño que siempre está parándose y lo tienes que cambiar de lugar y ya lo sentaste aquí y ya sigue platicando con alguien, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que a mí me movían de lugar y de todos modos a donde me llevaran yo iba a platicar, porque el problema era yo, porque no me sabía estar quieta, no era como el lugar donde me pusieran. Entonces, este tipo de cosas que también queríamos como evitar y que se estigmatizara todo el tiempo de si tienes un 5 ya, eres súper burro. Y si tienes 10 oh, wow. Pero a lo mejor ese 10 fue por una chiripa, el siguiente examen ya no sacaste 10 y ya no eres el wow. Entonces, creo que eso también era algo importante y que queríamos evitar. Claro que como papá, mamá, homeschooler, no suples a un maestro, a un educador, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Aparte, no es traer la escuela a la casa. Mucha gente pensaba y nos preguntaba, entonces tienes su pizarrón y tienes su mesita y tienes tú ahí tu varita. Como que tenían la idea de que yo tenía un salón en mi casa y era como, no, él estudia en el comedor, a veces estudia en la cama, a veces estudia en el piso, dependiendo cómo estemos, pues ahí vamos trabajando. No tenemos como algo muy estructurado, porque no se trata de traer todo lo mismo de la escuela a la casa, sino de adaptarse y de ver cómo, bueno, qué forma te funciona más de ti, de qué forma puedes estudiar mejor, ver a lo mejor que él era igual que su papá, le gustaba dibujar, le gustaba ser como más visual, entonces eso también le ayudaba mucho. Y justamente como esto de no, o sea, si te equivocas no pasa nada, no es como que tú estés mal o que ya seas un burro por una respuesta equivocada, ¿no? Sino tratar como de buscar. Y aparte, bueno, creo que ya después entendiendo como el concepto de juntar el homeschool con el estilo de vida, es que al final los niños van aprendiendo con nosotros. Es decir, yo a él desde pequeño lo ponía a pelar tomates, a separar verdura, que me ayudara a guardar cosas, que me ayudara a lo mejor a quitarle la cáscara a los ajos, no sé, como que este tipo de cosas de la casa que a lo mejor algunos niños, pues, por estar en la escuela, pues, no les ayudan mucho a sus papás y demás, y que creen que a lo mejor no están aprendiendo nada, o que igual a lo mejor es como: "No, pues que no me ayude, de todos modos no les sirve de nada", ¿no? Y la realidad es que no, ellos aprenden bastante bien en la vida cotidiana, o sea, en el ritmo del hogar ellos aprenden bastante bien. ¿Por qué? Porque mientras estábamos haciendo de comer, pues se aprenden los colores, se aprenden los nombres de las verduras, de las frutas, qué estamos cocinando, qué estamos haciendo, esta onda de la motricidad fina y gruesa, porque obviamente el hecho de pelar cosas, pues a ellos les ayuda bastante a nivel de motricidad. Entonces, creo que eso también era un punto bueno, que la vida cotidiana nos ayudaba a ir aprendiendo, entre que íbamos al mercado, íbamos al mandado, íbamos pensando como, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué esto y el otro? Es como una forma muy bonita de ir creciendo para ellos también y de irse dando cuenta como de las cosas que tienen a su alrededor, pues también están aprendiendo. Y que también a lo mejor, bueno, si íbamos de camino al mercado, ya veía pues un animalito o algo, le surgía alguna duda y de ahí pues nosotros dábamos más información, como estar nutriendo todo el tiempo, o si veíamos una película y era como, ay, ¿eso qué es? ¿O para qué sirve? ¿O qué animal es ese? Entonces de ahí sacábamos más información y pues es al final algo, una forma muy fácil de aprender porque es oral, es mediante el estar conversando, el estar platicando y tú qué piensas y ya sabías o qué opinas, no sé, es como muy bonito porque
al final estás aprendiendo sin la intención de educar. Claro que para nivel primaria había que informarnos un poquito más, entonces, a veces aprovechábamos la ida al centro, por ejemplo, a las librerías y nos metíamos a hojear libros, ¿no? Ya decíamos: "Ay, esto nos gusta". Hemos trabajado bastante bien con Editorial Trillas, no es un comercial, pero si pudiera patrocinarnos sería genial, porque la verdad sus libros son bastante buenos. Entonces, de preescolar los usábamos y ya después para primaria nos pareció bastante interesante como el temario que tenían y vimos que eran aparte bastante prácticos. Siento que, la idea de un libro o una guía a nivel primaria, pues, pensamos que iba a ser como más sosa o así, y eran bastante buenas. Entonces, ya teníamos como, pues, la idea de las guías, comprábamos libros extra de matemáticas, o de caligrafía, o de español, como para que tuviera todo balanceado. Obviamente que avanzando al nivel de primaria, pues las cosas se pueden ir complicando. A lo mejor, aplicando el meme de: "Hijo, hasta aquí llegamos porque ya las multiplicaciones yo no te puedo ayudar", porque, pues, sí es real y también, hacer homeschool no significa no pedir ayuda o ya nunca acercarte a un maestro, a un educador, a una autoridad. Obviamente que no. También si tienes alguna duda, pues, te puedes acercar y buscar la forma de ofrecerles el conocimiento, pues, de una manera no escolarizada. Y ya fue un poco más fácil, a lo mejor también porque él ya nos decía sus necesidades. Vaya, y después cuando nos mudamos de casa y llegamos a este nuevo lugar, pues buscamos, hacer alguna actividad con él o que fuera a otro lado a aprender algunas cosas, pues, donde viera más niños, y funcionó. Por un tiempo estuvo yendo a algunas actividades que pues, le ayudaron con ese tema de la socialización, pero al final no era como un tema que nos preocupara. Siempre hemos estado como seguros de que, pues, es completamente capaz de socializar, vaya o no vaya a la escuela y que, pues, igual las actividades extra también son un punto importante. A veces cuando tú vas a la escuela, vas, no sé, 5 o 6 horas a la primaria y después te quieren meter a karate y a danza y a taekwondo y demás, ¿no? Y son niños que viven completamente estresados todo el tiempo, ¿no? Porque salen de la escuela y los llevan para un lado y ya llegaste aquí, vete para acá y, ay, yo tenía compañeros en la primaria que de verdad me decían: "Es que nunca estoy en mi casa, porque voy de aquí a tal clase, y luego salgo y voy a otra cosa, y los sábados vamos a tal lado", ¿no? Pero no era como que estuvieran felices, sino como de: "Ya, por favor, suéltenme", ¿no? Entonces, creo que el hecho de tú tener el control de tu tiempo, pues, nos ayudaba muchísimo el hecho de que, bueno, estudiamos a tal hora y tú vamos a la clase tranquilamente, no tenemos prisa, no es como que estemos todo el tiempo de no vamos a llegar o ni siquiera estás en tu casa, ni siquiera juegas, ni siquiera ves a tus papás. Pues no, la verdad es que no. Afortunadamente nos sirvió mucho para la dinámica familiar, hemos podido estar mucho tiempo juntos, mucho tiempo conviviendo y como que acoplándonos entre sí todos. Cuando me embaracé de Melina, la verdad que anímicamente yo estaba muy cansada, yo estaba como fatigada, evidentemente por el embarazo, y sí nos tomamos un momento como de vacaciones. A lo mejor fue como un año sabático que bajamos la guardia y de pronto mi esposo se ponía con él a estudiar mientras yo me dormía plácidamente porque no podía con las hormonas del embarazo, el cansancio. Y fue como un poco lento, bajamos un poco la guardia, pero creo que a él nunca le afectó. O sea, él siempre estuvo como en la misma disposición de, ah, bueno, sí, vamos a hacer tarea. Y ya después como que, ah, bueno, hoy no vamos a hacer, se relajaba. Pero nunca fue como un problema evidente el decir, uy, no, pienso yo que si yo hubiera tenido que llevarlo a la escuela hubiera faltado muchísimo durante mi embarazo porque de plano había días en los que yo físicamente me sentía muy mal. Entonces iba a estar indispuesta mucho tiempo. Entonces creo que igual a nivel familiar fue muy importante nuestra decisión porque nos fuimos acompañando en cada etapa y fuimos creciendo juntos y eso nos fue uniendo más. Entonces, tomando en cuenta estos puntos importantes, obviamente lo decidimos por dejar que él aprendiera a su ritmo, evitar abusos, evitar acoso, evitar bullying, evitar como este encasillamiento sobre si eres burro o eres inteligente solamente por un método de enseñanza. Y pues también nos ayudó muchísimo a nuestra dinámica familiar, obviamente. Y bueno, sin contar que ya cada niño puede explorar sus intereses pues de forma ilimitada porque he visto niños que están en la misma situación que nosotros, que dicen, bueno, a él le encanta el fútbol y podemos ir al fútbol todos los días y no se presiona y no se harta porque pues no tenemos un horario establecido, ¿no? O que pueden estar en más actividades a la vez y no se saturan. O que igual a lo mejor dicen, ¿sabes qué? También en el homeschool se vale decir,
no sé, por ejemplo, un niño que no puede aprender a leer rápido, pues se le deja, se le va pausando y se le da otras herramientas en vez de en la escuela. En la escuela es como, bueno, no pudiste esto, ahora me haces una plana y ahora me haces 10 actividades y una exposición y un ensayo, ¿no? Como más presión sobre algo que no sabes, en vez de darte una herramienta y decirte, bueno, no lo sabes, vamos a ir a tu ritmo, tú me dices cómo puedes aprenderlo para que para ti sea más fácil y entonces lo desarrollemos juntos. Eso es muy diferente. Creo que es como una de las grandes diferencias, que tratas de apoyar las cosas en las que son buenos y en las que no son tan buenos simplemente te vas a su ritmo y ya sucederá. También no es como que te eches al olvido y digas, ay, ya ni modo, pues que no lea, pues que no sepa sumar. Pues no, obviamente no. Sí lo vas a tomar en cuenta, pero vas a ir como un poco a poco respetando sus tiempos y respetando sus limitaciones. Entonces, eso es una parte muy importante. Bueno, hasta este punto, esta ha sido la primera parte del episodio sobre homeschool y el por qué decidí no escolarizar a mis hijos. Espero que te esté gustando bastante, que te genere bastantes dudas o algunas preguntas. Si tienes alguna duda, pregunta, duda o sugerencia, tú escríbeme en los comentarios y la vamos desglosando. Yo estoy abierta a los comentarios y a todas las opiniones. Para eso está nuestro podcast y para eso está hecho este espacio. Entonces te espero en la segunda parte, ya viene dentro de nada y ahí te explico un poco de los retos y aprendizajes, de toda esta parte legal que a veces nos da mucho miedo y de cómo hemos llevado a nuestra dinámica familiar hoy en día todo este proceso del homeschool. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Yo soy Marianette y esto es Yolotel Podcast, hablando desde el corazón. Gracias.